Pitágoras, 582 al 500 a.C. 1. Después de haber tratado de la filosofía jónica a partir de Tales y de los hombres que en ella destacaron y son dignos de mención, vengamos ahora a la itálica, que fundó Pitágoras, hijo de Mnesarco, un grabador de anillos, según dice Hermipo, de Sanios, o, según Aristóxeno, Tirreno, de una de las islas que dominaron los atenienses tras haber expulsado a los tiranos. Algunos refieren que fue hijo de Mármaco, hijo de Hipaso, hijo de Eutifrón, que lo fue de Cleónimo, un desterrado de Fliunte, y como Mármaco vivió en Samos, de ahí que llamen Samio a Pitágoras. 2. A su llegada a Lesbos fue recomendado a Ferecides por su tío Zoilo. Y tras haber dispuesto 3 copas de plata las llevó consigo, como regalo, a los sacerdotes de Egipto, una a cada uno. Tuvo hermanos, el mayor fue Eunomo, y el segundo, Tirreno. Y, además, un esclavo, Zamolsis, a quien dedican sacrificios los getas, asimilándolo a Cronos, según relata Heródoto. Asistió a las lecciones de Ferecides de Siros, como ya se ha dicho. Después de la muerte de este, se fue a Samos, y allí escuchó a Hermodamante, descendiente de Creófilo, que ya era de edad avanzada. Siendo joven y ansioso de aprender, emigró de su patria y se inició en todos los misterios, tanto griegos como bárbaros. 3. Estuvo, pues, en Egipto, donde precisamente Polícrates lo recomendó a Amasís por medio de una carta. Y aprendió a fondo la lengua de los egipcios, según dice Antifonte en su Acerca de los prominentes en la virtud, y visitó a los caldeos y a los magos. Más tarde, en Creta, en compañía de Epiménides, bajó a la caverna de Lida, así como en Egipto había penetrado en los santuarios, y aprendió las doctrinas secretas sobre los dioses en las ceremonias mistéricas. Más tarde regresó a Samos y, al encontrarse a su patria bajo la tiranía de Polícrates, partió hacia Crotona, en Italia. Y allá estableció leyes para los italiotas y fue honrado, junto con sus discípulos, los cuales, siendo cerca de 300, administraron excelentemente los asuntos de la ciudad, de modo que su gobierno fue casi una aristocracia, como gobierno de los mejores. 4. Cuenta Heraclides Póntico que él decía de sí mismo que antaño había sido Etálides, considerado como hijo de Hermes. Y que Hermes le dijo que eligiera lo que prefiriera a excepción de la inmortalidad. Entonces él le había pedido conservar memoria de sus vivencias tanto vivo como muerto. De manera que lo recordaba todo. E incluso después de haber muerto conservaba la misma memoria de todo lo pasado. En el curso del tiempo revivió luego en Euforbo y fue traspasado por Menelao. Euforbo afirmaba haber sido antaño Etálides y haber recibido de Hermes el famoso don y refería la transmigración de su alma, y de qué modo había vagado sin rumbo y en qué vegetales y animales había revivido, y todo lo que su alma había sufrido en el Hades y lo que las otras almas tenían que soportar allí. 5. Y, al morir Euforbo, su alma se trasladó a Hermótimo, el cual, con intención de dar testimonio de eso, marchó en persona a Bránquidas y, penetrando en el templo de Apolo, identificó el escudo que había manejado Menelao, y explicó luego que éste, al regresar de Troya, había dedicado el escudo a Apolo, un objeto que ya estaba tan podrido que solo se conservaba bien su tapa de marfil. Tras la muerte de Hermótimo, fue también Pirro, el pescador de Delos. Y de nuevo lo rememoraba todo, como primero fue Etálides, luego Euforbo, después Hermótimo y más tarde Pirro. Y cuando hubo muerto Pirro, vino a ser Pitágoras y mantenía recuerdos de todo lo dicho. 6. Afirman algunos que Pitágoras no dejó ningún escrito, pero no andan acertados en su opinión. Heráclito, el filósofo físico, casi se expresa a gritos, ciertamente, cuando dice: Pitágoras, hijo de Mnesarco, dedicóse a la investigación muy por encima de todos los humanos, y seleccionando de los escritos ajenos se fabricó una sabiduría propia, mucha erudición y ciencia engañosa. Así dijo, porque Pitágoras en su tratado sobre la naturaleza comienza con estas palabras: no, por el aire que respiro, no, por el agua que bebo, no, jamás voy a sufrir reproche con motivo de esta obra. Hay 3 obras redactadas por Pitágoras, sobre la educación, sobre el gobierno y sobre la naturaleza. 7. Pero el escrito que se transmite como de Pitágoras es de Lisis, el pitagórico de Tarento, que huyó a Tebas y fue maestro de Epaminondas. Heraclides, el hijo de Serapión, cuenta en su epítome de Soción que Pitágoras había escrito:
en versos épicos además, sobre el universo, y después el discurso sagrado, cuyo comienzo es: oh jóvenes, con sereno silencio venerad todo esto. Y como tercera obra, sobre el alma, en cuarto lugar, sobre la piedad, en quinto, Elotales, el padre de Epicarmo de Cos, en sexto, Crotón, y luego otras. Pero el discurso místico afirma que es de Hipaso, escrito para difamación de Pitágoras, así como muchos compuestos por Astón de Crotona se le han atribuido también a Pitágoras. 8. Dice además Aristóxeno que la gran mayoría de sus doctrinas morales las tomó Pitágoras de Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Ion de Quíos en sus Triagmos afirma que compuso algunos poemas y que se los atribuyó a Orfeo. A él le adjudican también las imposturas, cuyo comienzo es: no seas desvergonzado ante nadie. Sosícrates, en sus Sucesiones, relata que, cuando le preguntó León, el tirano de Fliunte, quién era, le contestó: un filósofo. Dijo también que la vida se parecía a un festival olímpico. Porque, así como a este acuden los unos a competir en los juegos, otros por motivos de negocios y los más dignos como espectadores, así en la vida unos son de naturaleza servil, otros son cazadores de fama y fortuna y los otros filósofos que van en pos de la verdad. Y así es. 9. En sus tres mencionados escritos a Pitágoras se le atribuyen, de un modo general, los preceptos siguientes: prohibir que recemos por nosotros mismos, ya que ignoramos lo que es conveniente. A la borrachera la llama, sin más, ultraje, y desaconseja cualquier exceso, afirmando que nadie debe transgredir la medida ni en el beber ni en el comer. Y en cuanto a las relaciones sexuales, dice así: las relaciones sexuales han de tenerse en invierno, no en verano. Son más suaves en otoño y en primavera, pero son pesadas en cualquier estación y no buenas para la salud. Por otra parte, siéndole preguntado cuándo conviene ajuntarse con una mujer, contestó: siempre que quieras hacerte más débil a ti mismo. 10. Dividía en épocas la vida del ser humano del modo siguiente: niñez, 20 años, adolescencia, 20, juventud, 20, y vejez, 20. Las edades están así en correspondencia con las estaciones: la niñez es primavera, la adolescencia verano, la juventud otoño, y la vejez invierno. Para él el adolescente es un muchacho, y el joven es ya un hombre. Fue el primero en decir, según afirma Taimeo, que las cosas de los amigos son comunes, y que la amistad es igualdad. Así, sus discípulos depositaban sus pertenencias en un único montón. Durante un periodo de 5 años se mantenían en silencio, escuchando solo sus palabras, y sin ver siquiera a Pitágoras hasta superar un examen. Luego ya pasaban a ser miembros de su casa y compartían su presencia. Absteníanse de la madera de ciprés para el ataúd, por la razón de que el cetro de Zeus está hecho de ella, según refiere Hermipo en el libro segundo de Sobre Pitágoras. 11. Desde luego es fama que fue veneradísimo y sus discípulos le tenían tanto respeto como si fuera Apolo regresado del país de los hiperbóreos. También se cuenta que, en cierta ocasión en que se desnudó, pudo verse que tenía un muslo de oro. Y que le dirigió un saludo el río Neso cuando lo cruzaba. Son muchos los que lo atestiguan. Cuenta Taimeo en el libro 10 de sus historias que él comentaba que las mujeres que conviven con sus esposos tienen los nombres de las diosas, al ser llamadas vírgenes, ninfas y luego madres. Él fue quien condujo la geometría a su perfección, siendo Meris quien había descubierto los principios de los elementos de esta ciencia, como afirma Anticlides en el segundo libro de su Sobre Alejandro. 12. Pero Pitágoras estudió sobre todo su aspecto aritmético. Y encontró el canon, musical, de una sola cuerda. Y tampoco se desinteresó de la medicina. Cuenta Apolodoro, el logístico, que sacrificó una hecatombe por haber descubierto que en el triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma del cuadrado de los catetos. Y hay un epigrama que dice así: cuando Pitágoras descubrió su famosa figura, esa por la que ofreció un espléndido sacrificio de bueyes. Se dice también que fue el primero que sometió a los atletas a una dieta de carne, y en primer lugar a Eurímenes, según refiere Favorino en el tercer libro de sus recuerdos, mientras que anteriormente ellos ejercitaban su cuerpo con un régimen a base de higos secos y queso fresco, y con trigo, como refiere el mismo Favorino en el libro 8 de su Historia Miscelánea. 13. Pero otros dicen que quien estableció tal dieta fue un cierto Pitágoras entrenador de atletas, y no este nuestro.
Porque él vetaba incluso el matar animales, no ya solo el comer seres animados que tienen en común con nosotros el privilegio de un alma. Ahora bien, eso fue un pretexto. La razón verdadera para prohibir el consumo de seres animados era que entrenaba y acostumbraba a los hombres a una dieta frugal, de modo que tuvieran alimentos fáciles de conseguir, condimentándolos sin fuego y tomando como bebida agua pura, porque así obtendrían la salud del cuerpo y la sutileza del espíritu. Por descontado que el único altar que él reverenciaba era el de Apolo progenitor en Delos, el que está detrás del altar con cuernos, por la razón de que sobre aquel solo se hacen ofrendas de higos, cebada y tortas, sin fuego, y ningún sacrificio, como dice Aristóteles en su Constitución de Delos. 14. Dicen que fue el primero en manifestar que el alma, que muda de cuerpos en el ciclo de la fatalidad, está incorporada unas veces en uno y otras en otro en distintas especies de animales. Y fue el primero en introducir pesos y medidas entre los griegos, según dice Aristóxeno, el músico. Y el primero en identificar el lucero de la tarde con la estrella matutina, según dice Parménides. Fue tan venerado que a sus discípulos los apodaban, intérpretes de la voz del dios. Además, él mismo afirma en su escrito que después de 207 años había regresado del Hades al mundo de los humanos. Y a todo eso acudían sus fieles y, para escuchar sus palabras, venían hasta el Lucanios, Peusetes, Mesapios y romanos. 15. Pero hasta Filolao no fue posible estudiar la doctrina pitagórica, ya que solo él publicó los 3 renombrados libros, que Platón envió a comprar por 100 minas. No menos de 600 auditores acudían a su lección cada noche. Y cuando algunos eran reputados dignos de contemplarlo, se lo comunicaban por escrito a sus familiares como si hubieran conseguido algo magnífico. Es más, los metapontinos llamaban a su casa, santuario de Deméter, y al atrio, museo, según dice Favorino en su Historia Miscelánea. Decían también los pitagóricos que no todo podía comunicarse a todo el mundo, según dice Aristóxeno en el libro 10 de sus normas pedagógicas. 16. Allí cuenta que Genófilo, el pitagórico, al serle preguntado cómo podía educarse mejor un niño, contestó que siempre que viviera en una ciudad bien gobernada. A muchos otros habitantes de Italia los hizo personas de bien, y especialmente a los legisladores Zaleuco y Carandas. Porque estaba muy dotado para la amistad y era muy activo en todo, y cuando sabía que alguien había adoptado sus normas de vida enseguida lo admitía como compañero y lo hacía su amigo. 17. Lemas suyos son los siguientes: no atizar el fuego con un cuchillo. No pasar por encima de una balanza. No sentarse sobre el quenice 3. No comer corazón. Ayudar a descargar un fardo, pero no a cargarlo. Tener siempre bien remetidas las ropas de la cama. No llevar en el anillo la figura de un dios. Borrar las huellas de la olla en la ceniza. No restregar la silla con aceite. No orinar de cara al sol. No pasear por los márgenes de las calzadas. No dar la mano ligeramente. No tener golondrinas bajo el mismo techo. No criar aves con garras. No orinar ni estar de pie sobre los recortes de uñas y pelo cortado. Apartar el cuchillo afilado. Al salir de viaje no darse la vuelta y observar los límites. 18. Con eso de, no atizar el fuego con el cuchillo, quería decir que no hay que agitar la furia y el exaltado rencor de los poderosos. Lo de, no pasar por encima de la balanza, es lo mismo que, no pasar por encima de lo equitativo y justo. No sentarse sobre el quenice, significa prestar atención tanto al presente como al porvenir, ya que el quenice es la medida del alimento cotidiano. Mediante lo de, no comer corazón, aludía a que no se consumiera el alma en angustias y penas. Con lo de que quien emprende un viaje no se vuelva a mirar atrás quería aconsejar a los que abandonan la vida a no quedar ansiosos de vivir y a no sentirse encadenados a los placeres de aquí. También los demás lemas es posible explicarlos al modo de estos, pero lo omitimos por no alargarnos. 19. Sobre todo prohibía comer salmonete y melanuro, y advertía la privación de comer corazón y habas. Aristóteles dice que también prohibía, comer, la matriz y el salmonete. Afirman algunos que él se contentaba solo con miel o con un panal, o pan, y que durante el día no probaba el vino. Como plato corriente en la mayoría de sus comidas tomaba verduras cocidas y crudas, y en raras ocasiones pescados. Portaba una túnica blanca, inmaculada, y mantos blancos de lana, ya que los vestidos de lino aún no habían llegado a aquellas regiones,
nunca se le vio evacuando ni haciendo el amor ni borracho. 20. Se abstenía de risas y de cualquier jolgorio con burlas y frases vulgares. Jamás castigó irritado a ningún sirviente, fuera esclavo o libre. Llamaba al reprender, enderezar. Recurría al arte adivinatorio por medio de voces y de augurios, y nunca por medio de ofrendas quemadas, a no ser de incienso. Y hacía sacrificios siempre incruentos. Sin embargo, otros dicen que sí sacrificaba, pero tan solo gallos y cabritos de leche y los llamados cochinillos, y nunca corderos. No obstante, Aristóxeno dice que consentía en comer todos los demás animales y solo rechazaba el buey de labor y el carnero. 21. Cuenta este mismo, Aristóxeno, como ya se ha escrito, que Pitágoras tomó su doctrina de Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Refiere Jerónimo que, al descender el Hades, contempló allá el alma de Hesiodo atada a una columna de bronce y rechinando los dientes, y la de Homero colgada de un árbol y rodeada de serpientes, a causa de las cosas que uno y otro habían dicho acerca de los dioses, y que también sufrían castigos allí los que no habían querido convivir con sus mujeres. Así que era justamente venerado por los habitantes de Cretona. Dice Aristipo de Cirene en su Sobre los fisiólogos que Pitágoras recibió ese nombre porque revelaba, agoreuein, la verdad no menos que la sacerdotisa Pítica. 22. Se cuenta que recomendaba a sus discípulos que se preguntaran al regresar a sus casas esto. ¿Dónde me he equivocado? ¿Qué hice? ¿Qué deber dejé incumplido? Vetaba hacer sacrificios a los dioses, y aconsejaba prosternarse tan solo ante el altar no manchado de sangre. Y no hacer tampoco juramentos en nombre de los dioses, porque era preciso acostumbrarse a presentarse uno mismo como digno de confianza. Y honrar a los mayores, considerando que lo precedente en el tiempo es siempre más digno de honras. Así, en el universo, está antes el alba que el ocaso, y en la vida humana antes el principio que el final, y en la vida orgánica antes el nacimiento que la consunción. 23. Recomendaba honrar a los dioses más que a los demones, a los héroes más que a los hombres, y entre los humanos ante todo a los padres. Y tratar unos con otros de manera que no hagamos enemigos a nuestros amigos, y si convirtamos en amigos a nuestros enemigos. No considerar nada como propiedad particular. Socorrer a la ley y combatir la ilegalidad. No dañar ni destruir ninguna planta cultivada, ni tampoco ningún animal que no sea dañino para los humanos. Que sea discreción y cautela no dejarse dominar por la risa ni mostrar un rostro adusto. Evitar el hartazgo de carne. Durante el viaje que se alterne el esfuerzo y el descanso. Ejercitar la memoria. En la irritación no hacer nada ni decir nada. 24. Apreciar cualquier tipo de adivinación. Practicar el canto acompañado con la lira para ofrecer en un himno en honor de los dioses y de los hombres el agradecimiento y el elogio. Abstenerse de las habas, ya que al contener gases participan extraordinariamente del hálito vital. Y, por lo demás, al no tomarlas, queda el estómago más ordenado. Y de tal modo se presentan claras y sin perturbaciones las visiones de los sueños. Dice Alejandro en sus Sucesiones de los filósofos que también encontró en los apuntes pitagóricos estas sentencias. 25. Que el principio de todo es la unidad, o mónada. Que de esta unidad surge la dualidad, odiada, infinita, que se establece frente a la unidad originaria como la materia, frente a la forma. De la unidad y la dualidad infinita se originan los números, y de los números los puntos, y de estos las líneas, de las que se forman las superficies planas, y de las superficies nacen los volúmenes sólidos. De ellos se producen los cuerpos sensibles, cuyos elementos son justamente 4, fuego, agua, tierra y aire. Estos se alteran y voltean en todos los conjuntos, y de ellos mismos se origina un universo animado, inteligente, esférico, que rodea a la Tierra, que ocupa su centro, siendo también ella esférica y estando habitada. 26. Además existen los antípodas, y lo que para nosotros es abajo es arriba para ellos. Y en el cosmos tienen igual porción la luz y la sombra, el calor y el frío, lo seco y lo húmedo. De tales factores por la preponderancia del calor nace el verano, y en la del frío el invierno, de la de lo seco la primavera, y de la de lo húmedo el otoño. Si están en equilibrio, son los mejores tiempos del año, cuando la floreciente primavera es saludable y el declinante otoño resulta enfermizo. Pero incluso dentro del día el alba florece y el atardecer agosta. Por ello justamente es más enfermizo.
El aire que envuelve la tierra está sin movimientos y es malsano, y todos los que viven en él son mortales. En cambio, el que está más arriba está siempre movido y es puro y sano, y todos cuantos viven en él son inmortales y, por ello, son seres divinos. 27. El sol, la luna y los demás astros son dioses. Pues en ellos predomina lo cálido, que es la causa de la vida. La luna está iluminada por el sol. Existe luego una afinidad familiar entre los hombres y los dioses, en cuanto que el ser humano participa de lo cálido. Por ello también los dioses ejercen su providencia sobre nosotros. El destino es la causa de la distribución de las cosas en los conjuntos y en lo particular. Los rayos del sol penetran a través del éter, incluso del frío y espeso. Llaman al aire éter frío, y al mar y lo húmedo éter espeso. Esos rayos del sol penetran incluso en los hondones marinos y por eso lo vivifican todo. 28. Que viven todos los seres que participan del calor. Por ello también las plantas son seres vivos. Sin embargo, no todos los vivientes tienen un alma. Porque el alma es una emanación del éter, y de lo cálido y lo frío, al participar del éter frío. Se diferencia el alma de la vida, pues aquella es inmortal, ya que también es inmortal aquello de lo que ha emanado. Los animales se reproducen unos a partir de otros por sus simientes, mientras que la generación a partir de la tierra es imposible. La simiente, o esperma, es una gota del cerebro, que contiene en su interior un vapor caliente. Al introducirse este en la matriz libera un líquido, originario del cerebro, humedad y sangre, de ello que se constituyen carnes, nervios, huesos, cabellos y todo el cuerpo. Del vapor justamente salen el alma y la sensibilidad. 29. El primer organismo, el embrión, cobra forma a los 40 días, y, de acuerdo con las proporciones de su armonía, la criatura completa se da a luz a los 7, 9 o, a lo máximo, 10 meses. Y tiene en sí todas las razones de la vida, que, formando un organismo, se mantienen unidas según las proporciones de su armonía, apareciendo cada elemento en el momento ajustado a su ordenamiento. El sentido en general, y la vista en concreto, resulta de un cierto vapor en extremo cálido. Y por eso se dice que se ve todo a través del aire y del agua, porque lo cálido queda contrapesado por lo frío. Ya que si el vapor en los ojos fuera frío, quedaría disipado frente al aire del mismo tono. Pero ahora no sucede eso, y hay ciertos pasajes en los que llama a los ojos, puertas del sol. Las mismas conclusiones expone acerca del oído y de los otros sentidos. 30. El alma del hombre se divide en 3 partes, inteligencia, razón y ánimo, nous, prenes, timos. La inteligencia y el ánimo existen en los animales también, pero la razón solo en el ser humano. El ámbito del alma se extiende desde el corazón al cerebro. Y la parte de ella que está en el corazón sirve de fundamento al ánimo, pero la inteligencia y la razón residen en el cerebro. Los sentidos son partículas, o gotas, de estas partes. Y el ser racional es inmortal, mientras que los demás son mortales. El alma se nutre de la sangre. Y las facultades del alma son ráfagas aéreas. Invisible es tanto ella como sus facultades, ya que también el éter es invisible. 31. Ligaduras del alma son las venas, las arterias y los nervios. Pero cuando está en pleno vigor y goza de calma reposando en sí misma son sus ligaduras las palabras y las acciones. Cuando es expulsada al exterior, del cuerpo, vaga ella sobre la tierra por el aire, parecida a su cuerpo. Hermes es el guardián de las almas, y por eso se le llama el acompañante, el portero y el subterráneo, porque él envía a las almas fuera de sus cuerpos, de la tierra y del Martes. Y conduce a las puras a lo más alto y a las impuras no las permite acercarse a ellas ni unas a las otras, sino que quedan aprisionadas en irrompibles cadenas por las erinias. 32. Todo el aire está repleto de almas. Y a ellas se las denomina demones y héroes. Y estos son quienes envían a los humanos los sueños y los indicios de salud y de enfermedad, y no solo a los humanos, sino también a los corderos y a las demás bestias. Y para ello se hacen las purificaciones y los ritos apotropaicos, todo género de adivinaciones, augurios y demás ceremonias. Y afirma, Pitágoras, que la más importante de las acciones humanas es el persuadir a un alma al bien o al mal. Que son felices los hombres cuando tienen una buena alma, y, al contrario, que no tienen paz ni dominan el curso mismo de su vida si la tienen mala. 33.
Lo justo es lo juramentado, y por eso se dice que Zeus es el guardián de los juramentos. Consiste en armonía la virtud, y la salud, y todo lo bueno, y lo divino. La amistad es una igualdad armoniosa. Por eso precisamente en la armonía se mantienen los elementos del universo. Hay que celebrar honras a los dioses y a los héroes, pero no idénticas, sino que a los dioses hay que ofrecérselas en un ritual silencioso siempre, con vestidos blancos y tras haberse purificado, y a los héroes a partir del mediodía. La pureza se obtiene con purificaciones y baños, ilustraciones y mediante los ritos de purificación después de un duelo fúnebre, el parto, y cualquier mancha, miasma, y además absteniéndose de carnes de animales muertos, de salmonetes, y melanuros, y de huevos y de animales ovíparos, y de habas, y de las otras cosas que suelen rechazar también los que inician en las ceremonias mistéricas en los santuarios. 34. Refiere Aristóteles en su Sobre los pitagóricos que Pitágoras recomendaba abstenerse de las habas porque son parecidas a los órganos sexuales o porque están en las puertas del Hades. Pues es la única planta no articulada. O bien porque corrompe o porque imita a la naturaleza del universo, o porque es oligárquica, ya que con ella se echan a suertes los cargos. Prohibía recoger lo que había caído al suelo, a fin de acostumbrarse a no comer inmoderadamente o bien porque eso indicara la muerte de alguien. Precisamente Aristófanes dice que lo que se cae pertenece a los héroes, cuando dice en sus héroes. Y no probar nada de lo que cae al suelo bajo la mesa 4. Prohibía comer el gallo blanco, porque está consagrado a la luna y es un suplicante. Esta es una de sus buenas características. Y está consagrado a la luna, porque indica las horas. Y lo blanco tiene la naturaleza de lo bueno, y lo negro de lo malo. De los pescados hay que abstenerse de cuantos son sagrados. Pues no deben estar adjudicadas las mismas cosas a los dioses y a los hombres, como tampoco a los libres y a los esclavos. 35. Prohibía desgarrar el pan, porque en torno al pan se congregaban antaño los familiares, como ahora hacen los bárbaros. Ni tampoco hay que trocear al pan que reúne a los comensales. Otros dicen que es a causa del juicio en el Hades. Otros, que porque produce cobardía en la guerra. Otros, que porque de él tiene su comienzo el mundo. De las figuras corporales la más bella es la de la esfera, y de las superficies, el círculo. La vejez y todo lo que mengua es afín, como el desarrollo y la juventud es lo mismo. Salud es el mantenimiento de la forma, y enfermedad la corrupción de ésta. Sobre la sal decía que debe estar presente para recuerdo de lo justo. Porque la sal conserva todo aquello a lo que se agrega y ha surgido de los elementos más puros, el sol y el marzo de 1936. Y esto lo refiere Alejandro en sus apuntes pitagóricos, y Aristóteles cuenta lo derivado de ello. El aspecto venerable de Pitágoras no lo pasó por alto tampoco Timón en su Siloi, a pesar de criticarlo, al decir así. Pitágoras, que se acercó a los magos y a sus doctrinas para embaucamiento de los hombres, habituado al lenguaje solemne. Acerca de que él había nacido unas veces en una forma y otras en otra, da testimonio Genófanes en una elegía, cuyo comienzo es. Ahora me dirijo a otro discurso y mostraré el camino. Y lo que sobre eso dice son estas palabras. Y en cierta ocasión, pasando junto a un perro apaleado dicen que sintió compasión por él y dijo esta frase. Deja de golpearlo, que es el alma de un amigo mío, a la que he reconocido al oírla lamentarse. 37. Eso es lo que dice Genófanes. También se burló de el Cratino en la Pitagorizante. Pero es en su obra Los Tarentinos donde dice. Por norma tienen cada vez que agarran a un individuo que se inicia en la secta, someterlo a sus exámenes, confundir el vigor de sus razonamientos, y van y lo zarandean con las antítesis, definiciones, ecuaciones, y los desarrollos y las magnitudes, abrumadoramente. Himnesímaco en su Alcmeón. Al modo pitagórico haremos un sacrificio al Oxias. No comeremos nada animado, nada de nada 9. 38. Y Aristofonte en su Pitagorizante. Narraba que en su descenso vio el modo de vivir de todos los de abajo, y que en mucho diferían los adeptos de Pitágoras de los demás difuntos. Solo con estos se juntaba a comer en mesa común, dijo, Plutón, a causa de su piedad. Ve describes a un dios fácil de conformar. Si se complace en la compañía de esos guarros. Y, además, en la misma comedia. Comen verduras y beben con ellas agua. Sus piojos, sus harapos y su falta de limpieza no los aguantaría ninguno de los otros muertos.
39. Murió Pitágoras del modo siguiente. Mientras pasaba unos días en casa de Milón con sus habituales, ocurrió que la casa fue incendiada, por despecho, por uno que no había sido considerado digno de la admisión. Algunos dicen que fueron los crotoniatas quienes lo hicieron, precaviéndose contra un intento de tiranía. Pitágoras se quedó aislado cuando escapaba. Encontrándose ante un campo de habas se detuvo, alegando que era mejor ser apresado que pisotearlas, y mejor ser asesinado antes que hablar. Y así le dieron muerte sus perseguidores, degollándolo. Así también perecieron la mayoría de sus secuaces, que eran alrededor de 40. Escaparon pocos, entre ellos Arquipo de Tarento y el ya mencionado Lisis. 40. Cuenta dice Arco que Pitágoras murió refugiado en el templo de las Musas en Metaponto, después de 40 días de ayuno. Dice Heraclides en su epítome a las vidas de Sátiro que, después de haber enterrado a Ferecides en Delos, volvió a Italia y allá se encontró con que Cilón de Crotona daba un enorme banquete, y entonces se retiró a Metaponto y allí puso fin a sus días con una huelga de hambre, no queriendo vivir más. Dice Hermipo que en la guerra que mantenían los agrigentinos y los siracusanos salió Pitágoras con sus adeptos y se puso al frente de los de Agrigento. Y que, al producirse la retirada, fue muerto por los siracusanos, cuando intentaba rodear un campo de habas. Y los demás de sus fieles, que eran alrededor de 35, fueron quemados en una hoguera en Tarento, por haber tratado de oponerse a los que tenían el poder. 41. Hay otra anécdota de Pitágoras que cuenta Hermipo. Dice que durante su residencia en Italia se construyó un habitáculo bajo tierra, y encargó a su madre que le apuntara en una tablilla los sucesos indicándole también la fecha, y que se la enviara abajo hasta tanto que él resurgía. Y así lo hizo su madre. Al cabo de cierto tiempo Pitágoras salió de nuevo a la luz, escuálido y esquelético. Y al irrumpir en la asamblea afirmó que venía del Hades. Y entonces les recitó lo que había sucedido durante su ausencia. Los otros, conmoviéndose con tal relato, se echaron a llorar y a gemir, y admitieron que Pitágoras era un personaje divino, al punto de que le confiaban a sus mujeres para que las instruyera en sus doctrinas. A esas mujeres es a las que llaman, pitagóricas. Esto es lo que dice Hermipo. 42. Pitágoras tuvo también mujer. Su nombre era Téano, hija de Brontino de Crotona. Pero otros dicen que era mujer de Brontino y discípula de Pitágoras. Tuvo además una hija, Damo, según refiere Lisis en su carta a Hipaso, que dice así respecto a Pitágoras: muchos afirman que tú filosofas en público, algo que Pitágoras había rechazado, él, que al confiar sus escritos a su hija Damo, le encomendó no entregarlos a nadie de afuera de la casa. Ella, que pudo haber vendido por mucho dinero sus textos, no quiso hacerlo. Estimó que la pobreza y las instrucciones de su padre eran preferibles al oro. Y eso siendo mujer. 43. Tuvo, además, un hijo, Telauges, que sucedió a su padre al frente de la escuela y que, según algunos, instruyó a Empédocles. Hipóboto, por lo menos, afirma que Empédocles habló de Telauges, hijo ilustre de Téano y de Pitágoras. A Telauges no se le atribuye ningún escrito, pero sí algunos a su madre Téano. Por otro lado, cuentan también que, al serle preguntado a ella que en cuántos días se purifica una mujer de su trato con un hombre, respondió, al instante de su marido, de un hombre ajeno nunca. Y a la que iba a acostarse con su marido la aconsejaba que se despojara a la vez de los vestidos y del pudor, y que de nuevo recogiera, al levantarse, los unos y el otro. Y, como le hubieran preguntado. ¿Recoger qué?, dijo, eso por lo que me llaman mujer. 44. Respecto a Pitágoras, según dice Heraclides, el hijo de Serapión, murió a los 80 años, de acuerdo con su sentencia acerca de las edades del hombre. Sin embargo, los más dicen que murió a los 90 años. Y son nuestros estos versos sobre él, un tanto en broma. No solo tú te abstenías de seres animados, también nosotros. Pues ¿quién va a comerse seres animados, Pitágoras? Cuando uno los cuece, los asa y los mete en sal, entonces ya se quedan sin alma, y nos los comemos. Otro poema. Era Pitágoras un sabio tal que él en persona. No probaba la carne y lo consideraba algo impío. Pero dejaba que los demás la comieran. Admiro su saber. Se aseguraba de no pecar él, y dejaba a los otros el pecado. 13. 45.
y otro. Si quieres comprender el carácter de Pitágoras, contempla el ombligo del escudo de Euforbo. Él afirmaba, yo era uno de antaño. Quien afirmaba ser alguien cuando no era nadie sería cuando era. Y otro, acerca de su muerte. Ay, ay, Pitágoras, porque respetaste tanto las habas, y así fuiste a morir en medio de tus fieles adeptos. Había un campo de habas, y por no pisarlas. Murió en una emboscada de los agrigentinos. Floreció en la Olimpiada 60, y su escuela se mantuvo durante 9 o 10 generaciones. 46. Los últimos pitagóricos, en efecto, a los que conoció Aristóxeno, fueron Genófilo, de la Calcídica, en Tracia, Fantón de Fliunte y Equécrates, Diocles y Polimnasto, también de Fliunte. Fueron oyentes de Filolao y de Eurito de Tarento. Hubo 4 Pitágoras por la misma época, y no muy lejanos unos de otros. Uno era de Crotona, un personaje con ambiciones tiránicas. Otro, de Fliunte, era un atleta, un entrenador, según dicen algunos. El tercero, uno de Zacinto. El cuarto fue este de ahora, a quien dicen que pertenecen los arcanos de la filosofía y que fue el maestro de estos. Por él la sentencia, él lo dijo, autosepa, se convirtió en proverbio en la conversación. 47. Dicen algunos que hubo otros Pitágoras, un escultor de Regio, que tiene fama de haber sido el primero que trató de ritmo y simetría, y otro, un escultor de Samos, y otro, que fue un mal orador, y otro más, un médico que escribió un tratado sobre la hernia y compuso algunas obras sobre Homero, y otro, que trabajó sobre historias dorias, según cuenta Dionisio. Refiere Eratóstenes, de acuerdo con lo que también escribe marginalmente Favorino en el libro octavo de su Historia Miscelánea, que él fue el primero en practicar técnicamente el boxeo, en la Olimpiada 48, llevando cabellera larga y revestido de púrpura. Como fuera excluido del combate de niños y se mofaran de él, al punto se presentó en el de hombres y consiguió la victoria. 48. Eso lo atestigua también este epigrama que compuso Teeteto. Pitágoras, un tal Pitágoras, de larga melena, extranjero, si tú buscas a ese, un famoso boxeador de Samos, yo Pitágoras soy. Y si preguntas por mis hechos a alguno de los eleos, dirás que te cuenta hazañas increíbles. Dice Favorino que nuestro filósofo se sirvió de definiciones en el manejo de los temas matemáticos, y luego, aún más, lo hicieron Sócrates y los de su círculo, y, tras ellos, Aristóteles y los estoicos. Por lo demás, fue también el primero en denominar, cosmos, al cielo, y, esfera, a la tierra. Sin embargo, según Teofrasto, lo hicieron así Parménides y, según Zenón, ya Hesíodo. 49. Dicen que a él se le opuso Cilón como a Sócrates Antíloco. A propósito del atleta Pitágoras se decía también este epigrama. Este aún no adolescente que vino a boxear con los niños en Olimpia es Pitágoras, hijo de Crates, de Samos 9. El filósofo compuso también esta carta. De Pitágoras a Anaxímenes. También tú, eminentísimo, de no haber sido mejor que Pitágoras por tu linaje y renombre, habrías emigrado de Mileto hacia otro lugar. Pero te retiene el honor familiar y el de tu patria, como me habría retenido a mí siendo igual que Anaxímenes. Si vosotros, las gentes de honor, abandonáis vuestras ciudades, su buen gobierno se verá abatido y resultará para ellas más peligrosa la vecindad de los medos. 50. Que no es bueno dedicarse continuamente a escrutar los cielos, sino que es mejor velar también con ahínco por la patria. Tampoco yo estoy enteramente dedicado a mis especulaciones, sino que me hallo implicado también en las guerras en las que se enfrentan entre sí los itálicos. Puesto que ya hemos hecho el recorrido sobre Pitágoras, ahora nos toca hablar acerca de los pitagóricos ilustres. Después de estos vendremos a tratar de los que algunos llaman filósofos independientes, esporádicos, y luego reanudaremos la sucesión de los filósofos dignos de mención hasta Epicuro, como ya hemos anunciado. En fin, ya hemos mencionado a Teano y Telauges. Ahora hay que presentar, en primer lugar, a Empédocles. Porque, según algunos, fue discípulo directo de Pitágoras.